La1Radio.net presenta Orientando a la Comunidad, una serie de contenidos digitales que hablan de los temas de interés que se viven en el territorio de la Comuna 1 Popular. Este proyecto es realizado con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 1 Popular a través del Programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo PDL-IPP de la Alcaldía de Medellín. Hola, un comunitario saludo para todos y para todas. Estamos aquí en www.la1radio.net en nuestro programa Informando a la Comunidad. Y venimos haciendo una serie de programas con la población LGBTIQ+. En ella estamos intentando un poco acercarnos, hablar, conocer cuál es toda su apuesta. Nos acompaña el profesional de transversalización de la política pública LGBTIQ+, él es Juan Camilo Estrada. Juan, ¿cómo estás? Hola, Winnie, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Juan, ¿cómo surge el Acuerdo 8-2011 de la política pública LGBTIQ+? Bien, el Acuerdo 08 es el instrumento legal por medio del cual el Consejo Municipal aprueba en el 2011 la política pública LGBTI, ese conjunto de acciones en beneficio de la población. Como la mayoría de políticas públicas poblacionales, es resultado de la incidencia que ha tenido el movimiento social de los sectores LGBTI en la ciudad hace muchos años, ¿cierto? Desde el 60, 70, yo no soy historiador del movimiento social, pero lo poco que conozco, se han venido conformando grupos de estudio, grupos de incidencia, de hombres gays, de mujeres lesbianas, de personas trans, que le han mostrado a la ciudad la necesidad de contar con acciones enfocadas en el bienestar de la población. Entonces, en esa década del 2000, se fortalece la intención de solicitarle o exigirle al Estado un mecanismo formal a través del cual se reconozcan y garanticen los derechos. Y así surge la política pública, porque si no, terminaba siendo un asunto muy de las voluntades. Del gobernante de turno quiere o desea hacer cosas por la población, mientras que la política pública amarra las administraciones venideras, en el caso nuestro, desde el 2011, pero técnicamente desde el 2018 que se aprueba el plan estratégico. Entonces eso implica que pueden venir otros gobiernos que sean adversos u hostiles a la población, pero con la existencia de la política pública pues se ven obligados a realizar esas acciones, porque tienen un compromiso ya con el Consejo Municipal. Entonces, en conclusión, es el resultado de la incidencia política que ha tenido el movimiento social LGBTI, que le exige al Estado a través de una política pública pues que garantice sus derechos. Bueno, ¿cómo se está promoviendo el acuerdo en la comuna y en la ciudad? Nosotros, desde la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género, hacemos distintas acciones de socialización y divulgación de la política pública y de su plan estratégico. Desde el componente que yo acompaño, principalmente nos encargamos del trabajo que se hace con funcionarios y funcionarios. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros nos acercamos a los distintos equipos técnicos de las secretarías y dependencias y hacemos socialización de la política pública, que la conozcan, cuáles son sus componentes, sus líneas estratégicas, pero también una formación, o procuramos formar en la medida de lo posible, en el enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género, para que así, cuando la Secretaría de las Mujeres, de Juventud, de Inclusión Social en sus programas de discapacidad, habitanza de calle, etcétera, tengan un enfoque que permita reconocer que al interior de esos grupos que atienden hay población LGBTI. Entonces, si bien la gerencia tiene unas estrategias territoriales que llegan directamente a los territorios, a las comunas, a los barrios y corregimientos, lo hacemos también de manera indirecta al formar a esos equipos de otras dependencias que se encargan de hacer otras acciones con poblaciones distintas en los territorios. Entonces, que si vas a hacer una actividad con juventud, que le corresponde a la Secretaría de Juventud, pues tenga claro que en ese grupo poblacional hay personas LGBTI y con las cuales se requiere un acercamiento específico, particular, con unos conceptos y unos procedimientos claros. Entonces llegamos de esas dos formas: a través de la estrategia de territorialización, donde hacemos talleres, socializaciones, actividades lúdicas, recreativas, conversatorios, talleres, etcétera, y de manera indirecta, a través de esa formación que hacemos con las dependencias, que se encargan de otros asuntos, pero vinculan a la población LGBTI, para que no parezca que todo lo que tiene que ver con población LGBTI es responsabilidad exclusiva de la gerencia, porque al fin y al cabo nosotros no somos una población distinta a la ciudadanía en general.
Entonces tenemos que hacer parte de todos los programas que que se generen para la ciudadanía. Es decir, que el foco de tu rol como profesional de transversalización está más enfocado a las diferentes secretarías y entidades de la alcaldía, más que a la comunidad. En el caso de mi rol, efectivamente, aunque sí hago intervenciones con comunidad, pero digamos en un ámbito más reducido, porque hay otro equipo y otro componente que se encarga. Sí, es como orientar a quienes están trabajando allí desde la alcaldía, que van a los territorios, que sí trabajan con comunidad en los territorios. Por ejemplo. Okay. ¿Cuál ha sido la respuesta que has tenido de todos estos compañeros, de toda esta parte donde has estado promoviendo tu trabajo? Okay, no, en general la respuesta es muy positiva realmente. Yo creo que hoy, pues más que nunca, hay una mirada que reconoce y acepta la existencia de la diversidad, de las disidencias, de la norma sexual, corporal y de género. O sea, como la resistencia realmente que nos encontramos muchas veces no es tanto a la población como tal o a trabajar en beneficio de la población, sino más una resistencia en términos del qué hacer, ¿cierto? Porque las dependencias tienen mucho trabajo, tienen muchas acciones y nosotros llegamos como a pedirles una acción más en beneficio de nuestra población. No lo reciben, nos dicen claro que sí, lo hacemos y tenemos toda la disposición, pero a veces son asuntos de tiempos, de recursos. Pero en términos de lo actitudinal, que para nosotros es muy importante, la respuesta ha sido muy positiva, tanto de los equipos que están, pues como ese personal de planta que contrata directamente la alcaldía, esos personas de carrera y demás que llamamos, como de todos los equipos de contratistas, que son ese personal temporal que tiene la alcaldía para sus proyectos. La respuesta en general siempre ha sido muy positiva. Pues no hemos encontrado mayores barreras, además de aquellas que te digo que tienen que ver con el tiempo, con los recursos, pero en términos de la actitudinal, siento yo hay una disposición muy importante de reconocer y aceptar que hay que trabajar en la política. ¿Cuáles son estas campañas o procesos que vienen adelantando para generar esa sensibilización frente a la política pública, digamos, en los diferentes sectores? Pues mira, en este momento la ventaja de contar con una gerencia es que tenemos una posibilidad mayor de incidencia que cuando éramos un proyecto o un programa al interior de otra dependencia. Entonces, ¿qué te puedo contar? Hemos hecho socializaciones principalmente de la política pública con funcionarios y funcionarias, es como quizá uno de nuestros mayores ámbitos, y también con la sociedad civil. En este momento, por ejemplo, tenemos una articulación con varios parques biblioteca que nos han estado invitando a distintas acciones que ellos y ellas realizan y en las cuales hacemos socialización de la política pública y del plan estratégico, que es de ese documento técnico que contempla todas las acciones específicas, porque la política es muy general, como un documento orgánico, ¿cierto? Te dice como el deber ser, pero el plan estratégico que te dice lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces nosotros llevamos en estas distintas actividades la información a la población. Entonces, por ejemplo, con los parques biblioteca lo hacemos y principalmente a través de las organizaciones sociales de base y organizaciones o más bien instancias como el Consejo Consultivo LGBTI, que es una instancia que crea la política pública en la cual se vinculan distintas personas de la población en la ciudad que hacen parte como de un ente que acompaña el caminar de la política pública, le hace veeduría, bueno, cómo va caminando, qué está faltando, con quiénes hay que conversar, asesoran y dan recomendaciones de cómo deberían llevarse a cabo esas estrategias. Entonces también esa es otra instancia con la cual hacemos mucho trabajo relacionado con la política pública. Pero sí funciona este consejo LGBT. Sí, claro, se le hace, sí, es el ente encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de la política pública. En este momento es un consejo muy grande, como de más de 50 personas, donde vas a encontrar pues todos los sectores, y sí tienen como esa responsabilidad. Entonces, a través de ellos también, de ellos y de ellas, también se hace esa socialización y divulgación de lo que es la política pública. Hemos tenido algunas participaciones en medios de comunicación, bueno, obviamente comunitarios alternativos, pero también se ha dado la posibilidad de estar en esos medios un poco más de lo mainstream, de lo grande. Telemedellín, alguna vez estuvimos en el ADN, pues que yo recuerde en este momento, porque pues, ya son varios años de trabajo, pero sí hemos tenido como distintos lugares de incidencia para dar a conocer y socializar la política pública.
¿Sabías que? la1radio.net. Expresiones de la comunidad. Corporación El Megáfono. Comunicación para la movilización social. Ahorita decías que, digamos, la política pública como tal es un papel que exige unas cosas a seguir, a cumplir. ¿Cuáles son los retos que tiene ese papel, esa política pública? Bueno, mira, voy a hablar desde lo que existe y lo que debería existir, que es un poco también lo que hemos conversado con la gerenta. La política tiene 4 objetivos. Quizá para mí, desde mi postura, por mi formación, por mi experiencia, el más importante sea la transformación de imaginarios negativos que tiene la sociedad en general con respecto a la población LGBTI. Ese es uno de los 4 objetivos, digo yo, desde mi postura, es quizá el más importante porque es el que genera transformación cultural. El segundo es que haya una articulación público-privada para que las políticas públicas que se generen sean políticas integrales y consideren siempre la presencia de la población LGBTI. Obvio, hay algunas políticas públicas que uno dirá, bueno, no requieren un enfoque de diversidad sexual, no sé, una política pública de aire limpio, no diría, no, eso le compete a toda la población por igual. Pero si tú me dices una política pública de derechos humanos, como la que se está generando en este momento, esa sí debe tener una mirada particular, porque las afectaciones en derechos humanos que padezco yo como parte de la población LGBTI son distintas a aquellas que podría padecer una persona heterosexual, cisgénero, que no se reconoce o no es visible como parte de la población. Esa es la segunda. La tercera, nuevamente, tiene que ver con articulaciones público-privadas para generar mecanismos de inclusión social y garantía de los derechos humanos. Entonces, ¿de qué manera se generan enlaces o vínculos con empresas privadas, por ejemplo, para garantizar la empleabilidad de la población específicamente trans, que ha tenido mayores niveles de exclusión del mercado laboral, porque sus trayectorias educativas se ven coartadas, por muchas razones? Y por último, y no por eso menos importante, ¿cierto? Es como un orden aleatorio, tiene que ver con el fortalecimiento de las organizaciones sociales LGBTI, de la sociedad civil, y el fomento de liderazgos emergentes de la población, para que no caigamos en esa práctica de como de afincar unos liderazgos que se quedan en el tiempo muchos años haciendo lo mismo de la misma manera, sino que pueda también fomentarse, que lleguen nuevos liderazgos con ideas más frescas, con otras discusiones, pensando en otras lógicas que le aporten a cómo funciona el movimiento social en la ciudad. Esos son los 4 objetivos de la política. Uh-huh. A esos 4 objetivos hemos venido en la discusión con la creación de la gerencia, pues le hemos sumado 2 retos que yo mencionaría. El primero es la necesidad de que esa política pública se vuelva una política pública con mayor incidencia territorial, ¿cierto? Que realmente llegue a las personas que están en los barrios, en la periferia de la ciudad, en los corregimientos, porque muchas veces se queda muy centralizada como en ciertas zonas o como que todo llega a la sede donde está la gerencia. Entonces ese es un reto muy grande, lograr llevar esto a los territorios, sí. Y que pues en este momento se está procurando hacer a través de la estrategia de territorialización que tiene la política pública, y esto que te decía de formar funcionarios y funcionarias para que sus equipos lleven el enfoque. Y lo segundo, quizá ya en un plano más de lo analítico, de lo conceptual, es un enfoque interseccional. Un enfoque interseccional implica que las personas LGBTI no vivimos la experiencia de la opresión y el privilegio únicamente por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, sino que hay otras categorías de diferencia que intervienen en nuestra experiencia, repito, de la opresión o del privilegio. Entonces, yo soy una persona que no tiene discapacidad, me reconozco como un hombre gay, puedo padecer, ¿cierto? O unos privilegios o unas formas de violencia por ser un hombre gay,
pero no son iguales a las que podría experimentar otro chico que también se reconozca gay, pero que tiene una discapacidad. Porque hay un ambiente que es hostil en otro ámbito, que es el ámbito de la movilidad, de la independencia, de la autonomía. Y esto se ha quedado corto en esa primera emisión de la política pública, una política pública que se emitió hace 10 años, hay unas discusiones que se van consolidando, entonces en ese sentido es que decimos que quizá nos falta fortalecer más ese enfoque interseccional que reconozca que no solo somos LGBTI, somos hombres, somos mujeres, somos personas racializadas algunas, ¿cierto? Seres humanos. Seres humanos. Y en los seres humanos pues hay un montón de categorías, personas con discapacidad, personas migrantes. Hoy, por ejemplo, hay una pregunta muy importante desde la gerencia en cómo vamos a acompañar a las personas migrantes que hacen parte de la población LGBTI. Hoy hay una intención, por ejemplo, de que las personas trans que están llegando principalmente de Venezuela puedan hacer en Colombia un trámite que hasta donde yo sé, puede que me equivoque, en Venezuela no sea formalizado, que es el cambio de nombre y la corrección del componente sexo en su documento de identidad. Entonces, por ejemplo, que eso puedan hacerlo en Colombia sería una ganancia muy importante. Entonces son cosas que estamos moviendo desde la gerencia precisamente para reconocer eso. No somos solamente personas LGBTI, hay una variedad gigante, hombres, mujeres, personas con discapacidad, racializadas, migrantes, y eso hay que tenerlo en cuenta. Juan, como parte de la población y como integrante de este equipo, ¿qué es lo mejor que tiene toda esta política pública? Desde tu mirada. Sí, desde mi mirada, creo que lo más importante que tiene la política pública es que valga la redundancia, su público objetivo no es exclusivamente la población LGBTI, a diferencia de otras políticas públicas similares en el mundo. Si uno mira políticas públicas como la de Barcelona, es una política dirigida exclusivamente a la población LGBTI. La nuestra no. La nuestra es una política pública eso en el lenguaje de las políticas públicas se llama un target, como público objetivo que es universal. Nosotros queremos llegarle a toda la población con acciones como esto que estamos haciendo hoy, ¿cierto? Aquí no esperamos que esto lo escuchen solamente mujeres lesbianas, hombres gays, personas trans. Esto queremos que lo escuchen todas las personas, cualquier persona, y se genere sensibilización. Entonces, en ese sentido, es lo que yo identifico como un punto central de la política pública, que tiene acciones dirigidas a toda la ciudadanía, con un énfasis particular, ¿cierto? Que es el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. Pero eso no se hace solo con la población LGBTI, porque ¿de dónde viene principalmente la discriminación y la violencia? Pues de fuera, ¿cierto? De la sociedad en general, que es heterosexual, que es cisgénero, que es patriarcal. Entonces es con esa población también con la que hay que trabajar. Entonces ese es un punto a favor que nos distingue y nos diferencia de otras políticas públicas parecidas o que tienen objetivos similares. Busca mayor integralidad, integración. Sí, es mucho bueno. más amplio. ¿Qué dice la gente? Hola, mi nombre es Carol Quintero. Considero que las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, están en todo su derecho de participar en procesos concernientes a la comunidad, porque, y por qué no, su condición no es de discapacidad y aunque lo fuera también tendrían esa posibilidad, es un derecho constitucional y además no es válido discriminar al que sea porque le guste mujer, hombre, lo que sea. ¿Cuál es su mensaje o reflexión a la comunidad frente a todo lo de la política pública? Pues lo primero es que yo creo que hay que conocerla y en la medida que la conozcamos podemos hacer exigencias de su cumplimiento, ¿cierto? Muchas veces también su implementación se queda corta porque en las formas en que opera o había operado hasta la creación de la gerencia, estos programas y proyectos para la población LGBTI eran unos pocos meses en el año, ¿cierto? Para asuntos de contratación, de cómo funciona lo público, que eso pues no es un secreto para nadie. Entonces el resto del tiempo, el no conocer la política pública, el plan estratégico, hacía que la misma población no pudiera reclamar, ¿cierto? Porque entonces había que esperar a que llegara el equipo profesional para que empezaran a caminar las acciones. Entonces el desconocimiento genera que no haya impacto. Entonces lo primero sería eso, como conocer la política pública, acercarnos a la gerencia, saber qué servicios, qué acciones, qué planes, proyectos se están ejecutando en beneficio de la población y poder hacer esto como de un conocimiento más amplio.
Realmente las estrategias muchas veces de comunicación que tenemos desde el Estado no son tan efectivas porque no llegan a todas las personas. Pero qué importante que a esas personas que sí lleguen, pues logren comunicarlo a otras. La1radio.net presentó Orientando a la Comunidad, una serie de contenidos digitales que hablan de los temas de interés que se viven en el territorio de la Comuna 1 Popular. Este proyecto es realizado con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 1 Popular a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo PDL-IPP de la Alcaldía de Medellín.